Bienvenidos a otro Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los embeddings y los almacenes vectoriales. Fascinante. Tenemos un white paper Sí. súper interesante sobre este tema. Exacto. Creo que va a haber muchas sorpresas. Los embeddings son la clave para que las máquinas comprendan el verdadero significado de los datos. Wow. Imaginen un mundo donde las computadoras no solo procesan palabras, sino que realmente las entienden como nosotros. Es alucinante, de verdad. El white paper explica cómo los embeddings transforman diferentes tipos de datos, como texto, imágenes o videos, en una especie de lenguaje universal que las máquinas pueden comprender. Es como si tuviéramos un traductor mágico para comunicarnos con las computadoras. A un nivel mucho más profundo. Exactamente. Los embeddings convierten los datos en vectores numéricos, que son como coordenadas en un mapa de significado. Y lo más fascinante es que este mapa permite comparar y analizar datos, que normalmente no serían compatibles. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro. Imaginen que buscan una imagen de un gato, Sí. usando la palabra felino, o incluso mascota, que ronronea. Yeah. Con los embeddings, el motor de búsqueda podría entender la intención detrás de su consulta y mostrarles imágenes de gatos, aunque no hayan usado la palabra gato explícitamente. Increíble. Es como si la búsqueda se volviera más intuitiva. Y humana, precisamente. Y aquí es donde entran los almacenes vectoriales, que son como bibliotecas especializadas. Para estos vectores numéricos, permiten almacenar y buscar millones, incluso miles de millones de embeddings a una velocidad asombrosa. Entonces es como tener un motor de búsqueda súper potente. Para el significado, no solo para las palabras. Exacto. Y lo mejor es que esta tecnología no se limita a las búsquedas. ¿No? Los embeddings están revolucionando todo, desde los sistemas de recomendación hasta la inteligencia artificial conversacional. Esto es realmente fascinante. Comencemos por lo básico. ¿Qué son exactamente los embeddings? ¿Y por qué son tan importantes? En esencia, un embedding es una representación matemática de un concepto o una entidad en un espacio multidimensional. Imaginen un mapa donde cada punto representa un concepto y la distancia entre dos puntos refleja la similitud semántica entre ellos. Entonces, si dos conceptos están cerca en este mapa, significa que son semánticamente similares. Exactamente. Los embeddings capturan las relaciones entre los conceptos, permitiendo a las máquinas comprender el significado de los datos de una manera mucho más profunda que simplemente procesar palabras o píxeles, ya veo. ¿Y cómo se usan estos embeddings en aplicaciones del mundo real? Bueno, una de las aplicaciones más comunes es la búsqueda semántica, que ya mencionamos. Sí. En lugar de limitarse a las palabras clave exactas, los embeddings permiten a los motores de búsqueda comprender la intención detrás de la consulta y ofrecer resultados más relevantes. Entonces, con los embeddings, la búsqueda se vuelve más inteligente y precisa. Exactamente. Y no solo eso, los embeddings también están impulsando los sistemas de recomendación. Piensen en plataformas como Netflix o Spotify, que utilizan embeddings para analizar sus preferencias y recomendarles películas, series o música. Que les puedan gustar. Es como tener un asistente personal Sí. que conoce tus gustos a la perfección. Así es. Y las aplicaciones no se limitan a la búsqueda de las recomendaciones. No. Los embeddings se están utilizando para el análisis de sentimientos, la detección de anomalías, la traducción automática, la agrupación en clústeres, e incluso para mejorar la capacidad de razonamiento de la inteligencia artificial. Es increíble la cantidad de aplicaciones que tienen los embeddings, pero me imagino que crear estos mapas de significado debe ser un proceso complejo, ¿verdad? Sí, el entrenamiento de los embeddings es un proceso crucial que implica el uso de algoritmos sofisticados y grandes conjuntos de datos. Claro. Básicamente se trata de enseñar a las máquinas a reconocer patrones y relaciones en los datos para que puedan generar embeddings precisos y significativos. Ya veo. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este proceso de entrenamiento? Claro. Los modelos de embedding actuales suelen utilizar una arquitectura de 2 torres, donde cada torre procesa un tipo de dato diferente, como texto e imágenes. Espera. 2 torres. ¿Puedes explicar eso de una manera más visual? Imagina 2 rascacielos, uno Sí. para procesar texto y otro para procesar imágenes. Ah. Cada torre analiza los datos por separado, extrayendo las características y el significado más importantes. Luego los resultados de ambas torres se combinan para crear el embedding final, que representa la relación entre el texto y la imagen. Ajá, ahora lo entiendo. Entonces, ¿cómo se entrena el modelo para producir buenos embeddings? Bueno, se utiliza un proceso llamado aprendizaje contrastivo, donde se le muestra al modelo ejemplos de datos similares y diferentes. Ajá. El modelo aprende a acercar los embeddings de los datos similares y alejar los embeddings de los datos diferentes. Entonces, el modelo aprende a distinguir
entre ejemplos similares y diferentes, creando un mapa de significado, donde los conceptos relacionados están cerca y los conceptos diferentes están lejos. Exactamente. Y al igual que con el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, el entrenamiento de un modelo de embedding suele incluir 2 etapas. Preentrenamiento, Ahora, ajuste fino. entrenamiento y ajuste fino, ¿puedes explicarnos la diferencia? El preentrenamiento es como una educación general para el modelo, donde aprende a reconocer patrones básicos del lenguaje o de las imágenes. Se realiza con grandes conjuntos de datos, como Wikipedia o colecciones masivas de imágenes. Luego el ajuste fino es como una especialización, donde se entrena al modelo con datos específicos de la tarea que queremos realizar. Entonces primero se le da al modelo una base sólida de conocimiento general. Y luego se lo especializa para la tarea específica que queremos realizar. Exacto. Y hay recursos como TensorFlow Hub que proporcionan modelos preentrenados Ya, que podemos utilizar como punto de partida, ahorrándonos mucho tiempo y esfuerzo. mira. Ahora que sabemos cómo se crean y entrenan los embeddings, me gustaría saber más sobre cómo se almacenan y buscan de manera eficiente. Aquí es donde entran los almacenes vectoriales. Sí, los almacenes vectoriales son bases de datos especializadas, diseñadas para gestionar y consultar embeddings de forma eficaz. Permiten almacenar y recuperar grandes colecciones de embeddings, lo que los hace ideales para aplicaciones que implican la búsqueda de información semántica. Entonces, como bibliotecas gigantes. Para embeddings, no. Exactamente. Y al igual que con las bibliotecas tradicionales, necesitamos formas eficientes de buscar y recuperar la información que necesitamos. Claro. Ahí es donde entran en juego los algoritmos de búsqueda vectorial. Suena intrigante. ¿Puedes contarnos más sobre estos algoritmos? Por supuesto. Pero creo que es un buen punto para hacer una pausa. En nuestro deep dive, por ahora, Tienes razón. hemos cubierto mucha información hasta ahora. Y es importante dejar que todo se asiente. Sí. En la segunda parte de nuestro deep dive, profundizaremos en los algoritmos de búsqueda vectorial y las fascinantes aplicaciones de los embeddings en el mundo real. Genial. Nos vemos en la segunda parte entonces. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a nuestro Deep Dive sobre embeddings y almacenes vectoriales. La última vez exploramos los fundamentos de los embeddings y cómo se crean. Ajá. Ahora estamos listos para sumergirnos en las emocionantes aplicaciones del mundo real. Exacto. Me quedé pensando en esos algoritmos de búsqueda vectorial. ¿Cómo funcionan exactamente? Suena algo sacado de una película de ciencia ficción. Bueno, no es tan complicado como parece. Imaginen que tienen una gran colección de embeddings, como una biblioteca llena de libros. Si quieren encontrar el libro más relevante para una consulta específica, necesitan una forma eficiente de buscar entre todos esos embeddings. Pero no podemos simplemente leer todos los libros de la biblioteca cada vez que buscamos algo. Exactamente. Ahí es donde entran los algoritmos de búsqueda vectorial. Ya veo. Estos algoritmos utilizan técnicas matemáticas para encontrar los embeddings más similares a una consulta dada, sin tener que comparar la consulta con cada embedding de la colección. ¿Y cómo hacen eso? Es magia. No es matemática inteligente. Hay varios algoritmos de búsqueda vectorial populares, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos ejemplos son Locality Sensitive Hashing, Ajá. LSH, ¿Ok? Fairy Trees, Ball Trees, Ajá. Face, con Etch and Stumble, y Scanner de Google. Esos nombres suenan bastante técnicos. Yep. ¿Puedes explicarnos alguno de ellos de forma sencilla? Claro. Tomemos como ejemplo Locality Sensitive Hashing, Mike. LSH. Mesh que divide la biblioteca en varias secciones, y cada sección contiene libros con temas similares. LSH crea una especie de mapa de la biblioteca, donde los libros con temas similares se agrupan en la misma sección. Entonces, cuando buscamos un libro sobre un tema específico, solo tenemos que buscar en la sección correspondiente del mapa, en lugar de buscar en toda la biblioteca. Exactamente. LSH utiliza funciones hash para asignar los embeddings a diferentes secciones, asegurando que los embeddings similares se coloquen en la misma sección. Yeah. Esto acelera significativamente el proceso de búsqueda, ya que solo tenemos que comparar la consulta. Con los embeddings de la sección relevante. Es una idea brillante. ¿Y qué hay de las bases de datos vectoriales? ¿Cómo encajan en todo esto? Las bases de datos vectoriales son sistemas diseñados específicamente para almacenar, gestionar y consultar embeddings de forma eficiente. Proporcionan una serie de funciones esenciales como la indexación, la búsqueda de vecinos más cercanos y la gestión de actualizaciones. Entonces son como las bibliotecarias de los embeddings, ¿verdad? Exactamente. Se aseguran de que todo esté organizado y sea fácil de encontrar. Así es. Hay varias bases de datos vectoriales disponibles, como Pinecone, Weebit, Milbus y Chroma. Cada una tiene sus propias características y ventajas, por lo que la elección de la base de datos adecuada dependerá de las necesidades específicas de la aplicación. Ya veo. Entonces tenemos los embeddings, que representan el significado de los datos, los algoritmos de búsqueda vectorial
que nos ayudan a encontrar los embeddings más relevantes y en las bases de datos vectoriales. Que almacenan y gestionan todo de forma eficiente. Exacto. Es un ecosistema completo diseñado para aprovechar al máximo el poder de los embeddings. Bueno, increíble. Y ahora que entendemos las piezas clave, podemos explorar algunas de las aplicaciones fascinantes que están revolucionando diferentes campos. Genio. El white paper menciona una gran variedad de usos. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con la búsqueda. Como mencionamos antes, los embeddings permiten realizar búsquedas semánticas, que van más allá de la simple coincidencia de palabras clave. Sí. Esto es crucial para ofrecer resultados más relevantes y personalizados. Ya hablamos de eso, pero dame un ejemplo concreto. ¿Cómo se aplicaría en una tienda online? Claro. Imaginen que buscan una chaqueta de invierno para mujer estilo casual color azul marino. Ajá. Con una búsqueda tradicional basada en palabras clave, el motor de búsqueda solo mostraría resultados que coincidan con todas esas palabras. Pero con los embeddings, la búsqueda podría entender la intención detrás de la consulta y mostrarles chaquetas que coincidan con el estilo, el color y la ocasión que buscan, incluso si no coinciden con todas las palabras clave. Eso sí que es útil. Adiós a las horas perdidas. Filtrando resultados irrelevantes. Exactamente. Y los embeddings no solo se limitan a la búsqueda de texto, también se utilizan para la búsqueda visual, donde se puede subir una imagen y encontrar imágenes similares en una base de datos. Como cuando subes una foto a Google Lens y te encuentra productos similares. Exacto. Y la cosa no termina ahí. Los embeddings también están impulsando los sistemas de recomendación. Piensa en las recomendaciones personalizadas, que ves en plataformas como Netflix o Spotify. Los embeddings juegan un papel clave en el análisis de tus preferencias y en la sugerencia de contenido que te pueda gustar. Es como tener un amigo que te conoce a la perfección y siempre te recomienda las mejores películas o canciones. Así es. Y las aplicaciones no se limitan a la búsqueda y las recomendaciones. Claro. Los embeddings se están utilizando para el análisis de sentimientos, la detección de anomalías, la traducción automática, la agrupación en clústeres y mucho más. Es increíble cómo una sola tecnología puede tener un impacto tan amplio. Pero hay una aplicación que me ha llamado especialmente la atención. La generación aumentada por recuperación o RAG para los LLMs. ¿Puedes explicarnos cómo funciona? Bueno, RAG es una técnica fascinante que combina la potencia de los LLMs con la precisión de la recuperación de información. Ajá. Básicamente se utiliza una LM para generar texto, pero se le proporciona información contextual relevante, extraída de una base de datos o un conjunto de documentos. Usando embeddings. Entonces, en lugar de dejar que el LLM invente información, lo anclamos a fuentes confiables. ¿Y cómo se usan los embeddings en este proceso? Buena pregunta. Se usan para buscar los documentos más relevantes. A la consulta del usuario. Ya veo. Por ejemplo, imaginemos que quieren usar una LLM para responder a preguntas sobre la historia de España. Con RAG primero se usarían embeddings para buscar en una base de datos los documentos más relevantes sobre la historia de España. Luego estos documentos se le proporcionarían al LLM como contexto para generar una respuesta más precisa y completa. Es como si el LLM tuviera un equipo de investigación que le proporcionara la información más relevante. Exactamente. Y esto no solo mejora la precisión de las respuestas, sino que también las hace más informativas y relevantes para la consulta. Impresionante. Hay una otra aplicación notable Exacto. que combine embeddings y LLMs. Sí, de hecho, los embeddings también se utilizan para mejorar la capacidad de razonamiento de los LLMs. Se pueden utilizar para crear memorias externas para los LLMs, donde se almacena información específica del dominio o ejemplos relevantes usando embeddings. ¿Podrías darnos un ejemplo? Me cuesta visualizar cómo funciona esto. Claro. Imaginemos que estamos entrenando un LLM para que responda preguntas sobre un tema muy específico, como la física cuántica. Podemos usar embeddings para crear una memoria externa que contenga información detallada sobre la física cuántica. Luego, cuando el LLM reciba una pregunta sobre este tema, podrá acceder a esta memoria externa para encontrar información relevante y generar una respuesta más precisa y completa. Es como si le diéramos al LLM un supercerebro, especializado en física cuántica. Exactamente. Y esto no solo mejora la precisión del LLM, sino que también le permite abordar preguntas más complejas y desafiantes. Fascinante. Ahora me gustaría hablar sobre las consideraciones prácticas. ¿Cuáles son las principales consideraciones operativas a la hora de trabajar con embeddings y almacenes vectoriales? Hay varias consideraciones importantes. Una de ellas es la gestión de la actualización de embeddings. A medida que se recopilan nuevos datos o se actualizan los modelos de embedding, es necesario actualizar los embeddings almacenados en las bases de datos vectoriales. Claro, si la información cambia, los embeddings también deben actualizarse. Exacto. Esto puede ser un proceso complejo.
y que requiere muchos recursos, por lo que es esencial contar con estrategias de gestión eficaces. ¿Y qué hay de la elección del algoritmo de búsqueda vectorial? ¿Cómo sabemos cuál es el más adecuado para nuestra aplicación? Buena pregunta. La elección del algoritmo depende de varios factores, como el tamaño del conjunto de datos, la precisión requerida y el rendimiento deseado. Algunos algoritmos son más rápidos pero menos precisos, mientras que otros son más precisos pero más lentos. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión. Exactamente. Y finalmente es crucial tener en cuenta la seguridad y la privacidad. A la hora de trabajar con embeddings, los embeddings pueden contener información sensible, por lo que es esencial aplicar medidas de seguridad sólidas para proteger los datos de accesos no autorizados. Claro, no queremos que nadie acceda a información confidencial. Exacto. Al abordar estas consideraciones operativas, podemos garantizar que nuestros sistemas basados en embeddings sean robustos, escalables y seguros. Hemos cubierto mucha información. En esta segunda parte, realmente me ha impresionado el potencial de los embeddings y cómo están transformando la forma en que interactuamos con la información. Estoy de acuerdo. Y aún hay mucho más por explorar. En la tercera parte de nuestro Deep Dive, reflexionaremos sobre las principales conclusiones y exploraremos algunas preguntas clave para el futuro de los embeddings. Genial, estoy deseando escuchar más sobre el futuro de esta tecnología tan fascinante. Bienvenidos de nuevo a nuestro Deep Dive sobre embeddings y almacenes vectoriales. Ya hemos aprendido muchísimo sobre cómo funcionan, cómo se entrenan y las increíbles aplicaciones que tienen en diferentes campos. Sí, realmente hemos explorado un panorama fascinante desde la búsqueda semántica hasta la mejora del razonamiento en LLMs. Los embeddings están revolucionando la forma en que interactuamos con la información. Exactamente. Y me encanta cómo esta tecnología está haciendo que las máquinas sean más inteligentes y capaces de comprender el significado detrás de los datos. Pero antes de concluir nuestro viaje, me gustaría recapitular algunas de las ideas clave y explorar algunas preguntas importantes para el futuro. Me parece perfecto. ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, una de las cosas que más me ha impresionado es cómo los embeddings pueden representar el significado de diferentes tipos de datos como texto, imágenes, audio e incluso datos estructurados. Sí, esa es una de las grandes ventajas de los embeddings. Permiten crear una especie de lenguaje universal que las máquinas pueden entender independientemente del tipo de datos. Y eso abre un mundo de posibilidades para nuevas aplicaciones. Por ejemplo, imaginen poder buscar información utilizando una combinación de texto, imágenes y audio o crear sistemas de recomendación que tengan en cuenta no solo lo que decimos, sino también lo que vemos y escuchamos. Exactamente, los embeddings están rompiendo las barreras tradicionales entre los diferentes tipos de datos, permitiendo un análisis de información mucho más rico y completo. Otra cosa que me ha llamado la atención es la importancia del entrenamiento de los modelos de embedding. Es un proceso complejo que requiere grandes conjuntos de datos y algoritmos sofisticados. Sí, el entrenamiento es crucial para que los embeddings sean precisos y representen el significado de los datos de forma correcta. Afortunadamente existen recursos como TensorFlow que facilitan este proceso al proporcionar modelos preentrenados que podemos adaptar a nuestras necesidades específicas. Exactamente. Y no podemos olvidar las bases de datos vectoriales y los algoritmos de búsqueda vectorial que son esenciales para gestionar y consultar grandes colecciones de embeddings de forma eficiente sin estas herramientas. El poder de los embeddings sería muy difícil de aprovechar. Totalmente de acuerdo, son piezas fundamentales del ecosistema de embeddings. Mirando hacia el futuro, creo que una de las preguntas clave es cómo garantizar la actualización y el mantenimiento de los embeddings a medida que se generan nuevos datos y se actualizan los modelos. Es un reto importante. Los embeddings desactualizados pueden perder precisión y relevancia. Necesitamos desarrollar estrategias eficientes para mantener los embeddings actualizados de forma automática y escalable. Exactamente. Y hablando de retos, también debemos considerar las implicaciones de seguridad y privacidad de los embeddings. A medida que esta tecnología se utiliza para procesar información cada vez más sensible, es crucial proteger los datos contra accesos no autorizados y usos malintencionados. Sin duda, la seguridad y la privacidad deben ser una prioridad absoluta al trabajar con embeddings. Necesitamos desarrollar mecanismos robustos que garanticen la integridad y la confidencialidad de los datos. Totalmente de acuerdo. En definitiva, los embeddings son una tecnología poderosa con un potencial increíble para transformar la forma en que interactuamos con la información. Pero también es importante abordar los desafíos y consideraciones éticas que conlleva su uso. Estoy completamente de acuerdo. El futuro de los embeddings depende de nuestra capacidad para utilizar esta tecnología de forma responsable, ética y en beneficio de la sociedad. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido un verdadero placer explorar el fascinante mundo de los embeddings contigo. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados para seguir aprendiendo sobre esta tecnología tan prometedora. Y a todos ustedes que nos han acompañado en este Deep Dive, muchas gracias por su atención.
Esperamos que les haya resultado informativo y les haya abierto la mente a las increíbles posibilidades de los embeddings. Hasta la próxima, Tamar.